oportunidad a nuestro hermano Marcos Arias para que siga compartiendo con nosotros esta interesante serie para honra y gloria de Dios. Adelante, Marcos. Muy bien, buenas noches, hermanos. Que Dios pueda bendecirnos grandemente. Qué placer y qué privilegio tenemos del poder reencontrarnos juntos como familia en el nombre del Señor para que podamos hablar, para que podamos dialogar con respecto a la palabra del Señor. Vaya conmigo al texto que siempre leemos, Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, verso 31. Dice allí la palabra del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias en esta hora, en esta noche, en el nombre de Jesús, por el privilegio, el gozo, el placer que nos das de poder reunirnos en tu nombre para poder escuchar tu palabra. Nos disponemos a abrirla en estos momentos. Te suplicamos que tu Santo Espíritu, que la inspiró, sea el mismo que venga, nos ayude a interpretarla, ponerla por obra y práctica en nuestras vidas, solamente para la gloria de tu nombre. Estos favores lo pedimos solamente en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda el título de nuestra serie, que ya mañana, Dios mediante, terminamos o tomamos una pausa para luego entonces reencontrarnos el sábado para que podamos dialogar. Si tiene alguna duda con respecto a los temas que hemos estado tratando, para que lo haga. El hermano Fran Liz ha estado mandando su número allí, puede buscarlo en el chat y así haga las preguntas con tiempo y para que eso se nos haga llegar y así entonces podamos disfrutar todos juntos con la palabra del Señor ese día. El tema de hoy, el tema de esta noche es bien interesante, importante y cuán maravilloso es. Cuán maravilloso es. La historia se repite, es el tema de esta noche. La historia se repite. Acompáñenme al libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Capítulo 3, versículo 15. Note qué interesante principio estamos hablando para que podamos comprender. El mismo principio. Capítulo 3, verso 15 dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo pasado. Note esto. Al parecer, Salomón, el predicador, nos está diciendo, nos está ayudando a entender que lo que ocurrió en un momento determinado de la historia volverá a acontecer. Porque lo que fue ya es. Lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo pasado. Y dice el texto que nada nuevo hay debajo del sol. Interesante. Haremos un importante paralelismo entre las últimas escenas de Jesús, los últimos momentos de Jesús y el último tiempo, la última oportunidad que tendrá el pueblo de Dios para brillar en esta tierra. Los últimos acontecimientos proféticos. Y note qué interesante. Ahora, quisiera iniciar con lo primero y es que
Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, su mirada siempre estuvo enfocada en los 10 mandamientos. Su mirada siempre estuvo enfocada en la ley de Dios, que hasta el momento había sido pisoteada. Sus ojos estaban puestas en la ley del Señor, en los mandamientos y en guardar los mandamientos, guardar los preceptos del Señor. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Una interesante declaración. San Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios. Recuerda el primer paralelismo. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, estaba enfocado en guardar los mandamientos y reproducir eso. Hasta el momento, la ley de Dios había sido pisoteada. Recuerde que entre Mateo y Malaquías hay alrededor de 400 años. Se le conoce como el periodo intertestamentario. 400 años sin profeta. 400 años la voz de Dios acallada. Y eso significa que durante 400 años la ley de Dios había sido olvidada en el pueblo. Dios levanta un hombre, Juan el Bautista, pero su mensaje está concentrado en la persona de Jesús. Aquí está el Cordero de Dios, San Juan 1:29, el que quita los pecados del mundo, el que carga los pecados del mundo. Pero allí entonces, cuando Cristo viene, apunta los mandamientos que habían sido olvidados. Capítulo 5, verso 17 en adelante dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Gloria al Señor. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado pequeño en el reino de los cielos. Note que Cristo dice, note lo que el pasaje dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, que reproduzca el efecto de los mandamientos, dice, será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo exalta la ley. Dice que debemos guardar la ley. Cristo enfatiza y las miradas de la gente la está llevando hacia esos mandamientos que él había dado hace mucho tiempo. Interesante. Véalo como lo dijo el salmista, un salmo totalmente mesiánico. El salmista en el capítulo 40, versículos 7 y 8, nota lo que dice. Capítulo 40, versículos 7 y 8. Esta noche voy a pedir de que sean pacientes conmigo. Hay mucho material que queremos compartir. Hay mucha comida y es preciso que toda esta comida la cenemos esta noche. Es preciso, no puede quedarse nada para mañana, porque mañana tendremos otro tema, otro tenor que tiene que ver con el rapto secreto. Capítulo 40, versos 7 y 8 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Dios. Note que Cristo enfatiza que su ley, que la ley de Dios está
dentro de su corazón. Primer punto esta noche importante. La mirada de Cristo, su enfoque era en exaltar la ley de Dios. Allí estaba la mirada de Jesús. En exaltar, ¿qué cosa, hermanos? La ley del Señor. Punto número 2. Los religiosos de aquel entonces, escuche esto, los religiosos del pueblo de Israel odiaban a Jesús precisamente porque era diferente y dependía del Padre completamente. O sea, lo odiaban, repetimos, porque era diferente y porque dependía completamente del Padre. Nota lo que dice San Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. San Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. Dicen las Sagradas Escrituras allí. Capítulo 11, versículo 41 y 42 del libro de San Juan. Dice allí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Interesante declaración. Cristo, cuando iba a hacer algo, la honra y la gloria la dirigía al Padre. Y los religiosos, los fariseos, escribas, celotes, herodianos, odiaban a Jesús precisamente porque él dependía del Padre siempre. Esto es un punto muy importante. Este es el punto número 2. Capítulo 12, verso 28. Note otra declaración. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Gloria a Dios. Dos pasajes importantes que nos ayudan a entender que Cristo dependía completamente de su Padre Celestial. Ahora, había algo que se había desarrollado en ellos porque Cristo dependía de su Padre. Y ahora note lo que dice San Marcos capítulo 11, capítulo 14, versículo 55. San Marcos capítulo 14, versículo 55. Dicen las escrituras allí. Note qué hizo que se desarrollara en ellos de que Cristo siempre dependía de su Padre. Verso 55 del libro de San Marcos capítulo 14 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a, ¿qué dice la Biblia? A la muerte, dice. Pero no lo hallaban. Así que, ¿qué procuraban los líderes religiosos de aquel entonces? La muerte de Jesús. Repetimos el punto número 2, porque él dependía siempre del Padre. Punto número 3. Siguiente punto. La iglesia de aquel entonces aseveraba ser el pueblo de Dios. La iglesia de aquel entonces aseveraba ser la que representaba a Dios en la tierra. Pero el problema era que no guardaban los mandamientos. Repetimos el punto. La iglesia aseveraba ser la representante de Dios en la tierra. Los religiosos de aquel entonces aseveraban ser la iglesia de Dios, pero ser el pueblo de Dios, el representante de Dios, pero no guardaban los mandamientos del Señor. Y en un momento específico, escuche esto, fueron elegidos, pero en un momento también fueron rechazados. Ese es el punto siguiente y es muy importante. Vea lo que dice San Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Jesús refiriéndose a los líderes de la iglesia. Los representantes de la iglesia decían ser el pueblo de Dios.
aseveraban ser el representante de Dios, la iglesia que representaba al Señor, pero no guardaba los mandamientos. Fueron elegidos, pero por su impiedad, ¿qué pasó? Fueron rechazados. Capítulo 23, verso 1 en adelante dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Pregunto, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Los dirigentes de la iglesia, los representantes de la iglesia. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, dice Jesús, y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es como los dirigentes de la iglesia. Nosotros muchas veces, que somos ancianos, que somos directores de obra misionera, directores de jóvenes, que motivamos a la gente para que salga a hacer obra misionera, para que vengan las actividades, pero cuando la gente llega no nos ve. ¿Qué pasa, hermano? Punto siguiente es este punto importante. Decían ser los representantes de Dios, pero ¿qué hacían? No guardaban los mandamientos. En un momento fueron aceptados, elegidos, pero en un momento por su impiedad y su condición fueron rechazados. Precisamente porque rechazaron a quien supuestamente estaban esperando. Siguiente punto importante. Le dijeron a Jesús en un momento específico mentiroso porque aseveró perdonar los pecados. San Marcos capítulo 2, versículo 27. San Marcos capítulo 2, versículo 27. Note cómo le dijeron a Jesús mentiroso porque dijo, perdonó los pecados de un hombre y le dijeron, dices blasfemia. En pocas palabras, él es un mentiroso. Tú no puedes perdonar pecados. Y este punto es importante. Capítulo 2, versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo quién? Dios. Tú eres un mentiroso, tú no puedes perdonar pecados. ¿Cómo es que dices que tú puedes perdonar pecados? ¿Cómo es que tú perdonas pecados si tú no puedes hacerlo? Así que punto siguiente es que llamaron a Jesús, en pocas palabras, mentiroso, porque había perdonado los pecados de un hombre. Siguiente punto importante. Jesús era un fiel guardador del sábado. Jesús guardaba el día de reposo y la manera en la que lo hacía molestaba a los fariseos, encendía su odio contra él. No querían saber de Jesús porque guardaba el sábado de una manera incorrecta según ellos. Jesús exaltó el día de reposo, pero ellos odiaban a Jesús por guardar el sábado, día del Señor. San Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Nota lo que dice. San Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28 dice la Biblia. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, la declaración importante dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gloria a Dios. Con esta declaración, Jesús está exaltando el día de reposo. Por ejemplo, en el capítulo 3 de San Marcos, encontramos que Jesús restaura el día sábado el hombre que tenía la mano seca. Y ellos se encendió su odio contra Jesús porque aseveraban, tú no puedes hacer esto. ¿Cómo es que en el día sábado tú trabajas, haces obras? Estaban equivocados. Jesús guardó el sábado y a ellos les molestaba esto. Siguiente punto importante. Ojalá y esté anotando. De todas maneras,
Dios mediante estará allí el video como los demás en nuestra página de YouTube. Jesús pasó por un tiempo de angustia. San Mateo capítulo 26, por ejemplo, usted puede leerlo completo. San Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Usted encontrará a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y precisamente su alma estaba siendo agobiada hasta la muerte. Una angustia como la que ningún hombre ha pasado en la tierra. Jesús angustiado de tal manera que sudaba grandes gotas de sangre. Pasó por un tiempo de angustia. Léalo, hermano. Léalo cuando tenga tiempo. Siguiente punto importante. Al momento de la muerte de Jesús, cuando le acusaron, hubo una unión ilícita entre la iglesia y el Estado. Precisamente para matar a Jesús. San Marcos capítulo 15, versículo 1, note lo que dice. San Marcos capítulo 15, versículo 1, y este punto es vital y es muy, pero muy importante. San Marcos capítulo 15, versículo 1, dice la Biblia: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién representaba Pilato? Al poder judicial, al poder civil. Los principales sacerdotes representan al poder religioso. Ahora, hay algo importante aquí. Por más grave que hubiese sido para los judíos, lo que un hombre hubiese hecho no era digno de muerte, porque la iglesia no tiene la autoridad, repetimos, la iglesia no tiene la autoridad. Puede poner en silencio, gracias, hermano. La iglesia no tiene la autoridad de dictar orden de muerte sobre nadie, a menos que tenga la autoridad o el peso, la unión del Estado civil o del poder civil. Esto es importante. Los líderes religiosos representaban al poder religioso. Ahora, el primer mandamiento dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque alguien tenga un Dios aparte de Dios, del Dios eterno de Jehová, el Estado, la iglesia no puede condenar a alguien por este hecho a muerte, ni siquiera someterlo a la justicia. Si lo que comete no tiene algo que ofenda las leyes civiles, ¿no? Pues entonces no puede ser apresado ni dar orden de muerte. Así que hubo una unión ilícita, por cierto, porque Dios había dicho, por ejemplo, con la expresión de que, recuerde que vinieron a tentar a Jesús. Maestro, es lícito, estaban buscando ocasión para tentarle, hacer acusarle ante los romanos, porque ellos entendían claramente que no tenían nada con qué llevarlo y dar orden de muerte a Jesús para que el Estado civil lo crucificara. Y van donde Jesús y le dice, maestro, ¿es lícito dar el tributo al César? Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dice claramente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esta expresión, Jesús está diciendo un punto bien importante, que ellos cuando hacen esta unión violan por completo, que la iglesia y el Estado deben estar separados. Repetimos eso, hermano. La iglesia y el Estado deben estar separados. Y hubo una unión ilícita, repetimos, entre la iglesia y el poder romano para entonces acusar y condenar a Jesús. Siguiente punto. Creo que el último punto.
la iglesia eligió a Barrabás en lugar de Jesús. ¿Recuerda eso? Dice, por ejemplo, en el capítulo 15, verso 6 en adelante de San Marcos, voy a leerlo. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Eso era, Barrabás había estado acusado de sedición en contra del gobierno romano. Una revuelta había armado. Y vinieron la multitud y comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Y qué cree usted que aconteció? ¿Qué cree usted que ocurrió? Precisamente, ¿a quién escogieron? A Barrabás, en lugar de Jesús. Ahora, importante que San Marcos 15 dice que Pilato reconocía que Jesús era inocente, hermanos. Sabía que por envidia le habían acusado y había buscado la manera de cómo soltarle. Él tenía la potestad, tenía la autoridad de poder soltar a Jesús, pero el Estado o el poder civil, para estar bien con la iglesia, accedió a su petición, aún sabiendo que no estaba bien lo que estaban pidiendo. Interesante, ¿no? ¿Qué ganaba el gobierno romano con que Jesús muriese? Con que Jesús lo condenara. Una pregunta, ¿Jesús era un peligro para el gobierno romano? Pues claro que no. ¿Qué vino a hacer Jesús? A libertar, según Isaías 61, a los cautivos, a proclamar el año sabático de la buena voluntad, a hacer la obra de Dios. Así que Jesús no representaba un peligro para nadie, hermanos. No lo representaba. Y aún así lo condenaron solamente para estar bien con la iglesia. Porque la iglesia podía hacer que Pilato entre en conflicto con el César por el motivo de que no quiso acceder a lo que le estaban pidiendo. Pilato estaba cuidando sus intereses. Voy a leer una cita del Deseado de todas las gentes, página 681. Muy revelador lo que dice la sierva del Señor. Deseado, página 681, dice: en ocasión de esta fiesta, se acostumbraba a soltar a un preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban y mucho. En aquel entonces, las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Lo habían condenado. Y ahora, dice esta próxima parte: este hombre había aseverado ser el Mesías. Tremendo, hermano. ¿Qué había aseverado ser Barrabás? El Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, por medio de los agentes satánicos, dominado por el engaño satánico, repetimos, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Así que era un ladrón, ¿no? Interesante. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos, había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano.
Ahora, ¿sabía usted que los compañeros con los cuales sentencian a Jesús y lo crucifican eran compañeros de revuelta de Barrabás? Habían formado una secta que se conocían como los celotes. De hecho, Jesús tenía un discípulo que era celote. Querían libre, escucha esto, querían libre al que era violador de la ley y querían condenar al que guardaba la ley. Vamos a repasar. Tenemos que la mirada de Jesús estaba a punto o estaba fija y enfocada a los mandamientos. Guardó los mandamientos. Los religiosos de aquel entonces odiaban a Jesús porque él era diferente. Porque era diferente y siempre dependía del Padre. La iglesia aseveraba ser la representante de Dios en la tierra, pero no guardaba la ley de Dios, y esa iglesia que en un momento fue elegida, también en un momento por su impiedad y por el rechazo de la ley, el rechazo de Jesús, también fue rechazada como iglesia, como nación, no como persona. Le dijeron a Jesús mentiroso porque aseveró perdonar los pecados. Jesús pasó por un tiempo de angustia terrible. Hubo una unión ilícita entre la iglesia y el Estado. Y la iglesia eligió a Barrabás en lugar de Jesús. Eligió a alguien que pretendía ser el Mesías. Eligió a un asesino, a un homicida, y eligió a un ladrón. Y con esto deseaban soltar al que era violador de la ley y querían condenar y condenaron al que guardaba la ley. Ahora llegamos a la parte clímax, a la parte más interesante todavía. ¿Cómo todo esto puede aplicarse a la generación final? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice, recuerda el principio, ¿qué es lo que fue, lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará? Y nada nuevo hay debajo del sol. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El primer punto importante que encontramos es que también, al igual que Jesús, el pueblo de Dios tendrá su vista, fija, estará enfocado en los mandamientos del Señor. Y este versículo se está refiriendo a la generación final, a los 144,000. Ellos específicamente guardarán, y no tan solo guardarán, sino que también proclamarán, predicarán la ley de Dios. Punto número 2. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Recuerda el punto 2. Los religiosos odiaban al pueblo del Señor. Ahora, ¿quién estaba detrás de su odio? Es la pregunta importante. El hermano que tiene el micrófono prendido, el hermano, si puede apagarlo, te lo agradeceríamos. El hermano Mello, si podría apagar el micrófono, se lo vamos a agradecer. Miguel, baja él. ¿Quién estaba detrás del odio de los fariseos hacia Jesús? Repetimos, el hermano que tiene el micrófono prendido, por favor, si puede apagarlo. Gracias, hermano.
Entonces, Apocalipsis 12:17 dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante. El dragón, quien según Apocalipsis nos dice que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Quién estaba detrás del odio de Jesús? El odio que tenían los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, los sacerdotes. ¿Quién estaba detrás de ese odio, hermanos? Satanás. Y es el mismo odio que se levantará contra el pueblo de Dios antes de que Cristo venga. Interesante. Siguiente punto. La iglesia romana o la iglesia católica asevera en este tiempo ser la representante de Dios en la tierra. Pero no guarda los mandamientos. Más bien pisotea los mandamientos. El mandamiento número 2, por ejemplo, lo sacaron de su catecismo, lo sacaron de allí, ¿no? Y como quedaban 9 entonces, el 10º mandamiento que habla en contra del deseo, de la codicia, lo dividieron en 2. Y problema resuelto. El 4º mandamiento, acuérdate del día de reposo, no, santificará las fiestas. No guarda los mandamientos. Pero dice ser el pueblo de Dios. Ahora, note qué importante. Los fariseos en un momento, los escribas con su accionar, Jesús en un momento San Marcos 2:7 dice que estaba perdonando los pecados de un hombre. Y ellos le dijeron, eres un blasfemo, eres un mentiroso, en pocas palabras. Tú no puedes perdonar pecados. Interesante. ¿Qué hace la iglesia romana? Este es el siguiente punto. Dice perdonar pecados. Pero la Biblia dice, vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Quizás es muy directo también el tema de hoy, hermanos, pero es el tema que hará que los que están en Babilonia salgan de Babilonia. Pero ¿cómo saldrán si usted no lo predica? Significa que para poder salir de Babilonia tenemos que proclamar este santo mensaje. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, pero hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuánto mediador? El sacerdote, el Papa Francisco, el pastor. No, usted se equivocó. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero si la iglesia dice perdonar pecados y entonces la Biblia dice que solo Jesús tiene el poder de perdonar pecados, pues entonces la iglesia católica le dice a Jesús de la Biblia, tú eres un mentiroso. Tremendo, hermano. Coincidencia, decimos. Todas estas cosas coinciden simplemente. No, hermano, es que la historia se va a repetir. La iglesia que aseveraba ser el pueblo de Dios o que asevera no guarda los mandamientos. Más bien, Apocalipsis 14:8, búscalo cuando tenga tiempo. El mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ojalá en un momento, ojalá en una ocasión podamos desarrollar todo un tema con respecto a Apocalipsis 17 y la gran ramera. Maravilloso. Cómo la Biblia dice quién representa este sistema, quién representa esta mujer. Y no hay duda de que representa a las iglesias protestantes y a la iglesia católica. La madre de las rameras. Pero Apocalipsis 18:4, el mensaje que se dirige es, salid de ella, pueblo mío. Significa que aún en medio de la confusión, en medio de esa iglesia,
Dios tiene un pueblo. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que muchos de los que han nacido en la iglesia adventista, muchos de los que tienen 50 años en la iglesia adventista, en el zarandeo saldrán volando porque su vida, su testimonio decía todo lo contrario y con su experiencia deshonraban al Dios que decían adorar. El zarandeo lo va a expulsar y mucha de esa gente que está en Babilonia vendrá y tomará el lugar de muchos de nosotros. Tremendo, hermano. Que duele, yo sé que sí. Por eso, evento de los últimos días, el capítulo 12 se titula El zarandeo. La sierva del Señor dice que las filas raleadas, significa las filas vacías que deja el zarandeo, serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo en la 11ª hora. Ay, ay, ay. Así que no se equivoque. Ella asevera ser el pueblo de Dios. No guarda los mandamientos. Significa que aquellos que son sinceros en su comunión con Dios, que están engañados en Babilonia, con el mensaje que nosotros dirigimos hacia ellos, van a salir. Pero no puedes quedarte como un perro mudo sin hablar. Tienes que hablar, hermano. Tienes que hablar. Porque el mensaje no será predicado por los demonios. El mensaje tampoco será predicado por los ángeles que vengan del cielo. Aunque Apocalipsis 14 habla de un mensaje que viene un ángel, pero ese ángel representa un movimiento, una iglesia llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios no ha puesto en las manos de ningún ángel el comisionado de llevar el evangelio. Esto es a su iglesia. Los ángeles no predican, hermano. Así que ese mensaje tenemos que darle usted y yo. Porque entonces, ¿cómo saldrán de Babilonia los que están allá? A veces creemos que le hacemos un daño a los pentecostales, a los carismáticos, a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos. Pensamos que le hacemos un daño al presentarle esto, hermano. No, al presentarle la verdad como es en Jesús, pura, sin fanatismo, sin extremismo, con amor, con el amor que Cristo, que lo manifestaba a él, es el regalo de la salvación que Dios nos dio, que le estamos brindando. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Ahora, el pueblo de Dios será perseguido, especialmente por guardar el sábado, llámese el sello de Dios. Usted conoce eso, no voy a abundar mucho en eso, Ya hablamos sobre el sello de Dios, el sellamiento de Apocalipsis capítulo 7, en contraste con Ezequiel capítulo 9. Si no escuchó el tema, si quiere repasarlo, recuerde que el sábado puede mandar su pregunta en cuanto a eso también, para que podamos entonces seguir hablando, o ir a la página del Segundo Advenimiento y escuchar el tema nuevamente. El sellamiento se titula. El pueblo de Dios será perseguido porque guarda el sábado como día de reposo. Interesante. Recuerda que en contraste con esto encontramos en Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, una marca que identifica a la bestia. Y según el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versos 9 y 10 dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios. Eso se refiere, el vino de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1 habla sobre las plagas que vendrán y caerán. En la página también puede encontrar todo un tema en cuanto a la ira de Dios también. Ahora, la bestia tiene su identificación, la marca de la bestia. Eso no tiene que ver con un chip ni nada de eso. Eso tiene que ver con un día específico, hermano, que Satanás levantará por encima del día de Dios, sábado, llámese domingo, como día de reposo. No es la marca de la bestia todavía. No se confunda, aún no lo es, pero pronto lo será. Muy pronto lo será. El pueblo de Dios pasará por un tiempo de angustia.
Usted conoce eso. Lea, por ejemplo, no tenemos tiempo, solamente voy a dar la cita bíblica ya para que vayamos terminando. Jeremías capítulo 30, versículo 7, léalo. Un tiempo de angustia para Jacob, dice Jeremías. Jacob no está vivo, Jacob está muerto. Y recuerde que ya Israel fue desechado como nación. Ahora todos los que reciben a Cristo, dice Gálatas, ellos son hijos de Dios. Los que se visten de Cristo. Ya ahora no es una nación específica. Ahora Israel espiritual es todo aquel que acepta a Cristo como Salvador personal. Daniel capítulo 12, versículo 1, por ejemplo. Y Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14, se le pregunta, Juan pregunta, ¿quiénes son estos? Le responden, estos son los que han salido de la gran tribulación. Esa gran tribulación a lo que se refiere es al tiempo de angustia. El tiempo de angustia también que Cristo pasó. Note que son las mismas similitudes, la misma característica, y es que la historia se volverá a repetir, hermano. Imagínese, 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 12, verso 25, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Efesios, por ejemplo, en el capítulo 4 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, es la cabeza de la iglesia. Y una pregunta, ¿la cabeza trabaja separado del cuerpo? No. Lo que le pasa a la cabeza, ¿usted cree que también el cuerpo lo afecta? Sí. Pues si eso entonces le pasó a Cristo, ¿usted cree que su iglesia no pasará por eso? Somos el cuerpo de Cristo, hermano. Interesante. Para los tiempos finales habrá una unión ilícita entre la iglesia y el Estado. Recuerde, por ejemplo, otro dato importante, y es que Jesús representa a un grupo específico en el tiempo del fin que va a morir. Apocalipsis 24 lo llama los mártires, que no aceptaron la marca de la bestia. Significa que ellos vivieron en las escenas finales y murieron, fueron mártires. Cristo representa ese grupo, pero también Cristo representa ese grupo porque Cristo resucitó y ese grupo, cuando Él venga, Él mismo los va a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hubo una unión ilícita entre la iglesia y el Estado. Pregúntese. En Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 18, habla de un decreto de muerte que se dará sobre aquellos que no acepten la marca de la bestia y que no adoren a la imagen también. Una pregunta, ¿la iglesia tiene autoridad para dar un decreto de muerte? ¿Usted cree que la iglesia católica tiene autoridad para eso? Pues claro que no. Significa, hermanos, que tiene que haber una unión entre la iglesia y el Estado, que el Estado le dé la autoridad a la iglesia para que entonces pueda dar y ejecutar órdenes de muerte y hasta castigar a aquellos que obran contrario a lo que ellos reproducen, a lo que ellos creen en cuanto a sus dogmas y doctrinas. Esta cita quisiese leerla porque es importante. Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, hablando sobre la bestia. Mire qué maravillosa es la Biblia, hermano. Es la Biblia. Mire qué maravillosa. Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, versículo 10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esa espada representa lo que utilizó el poder papal y lo que pronto va a retomar. Esa herida de muerte sanará. Es específicamente ese poder que tuvo durante 1260 años de persecución a los fieles del Señor. Ahora, esa espada, ¿qué representa? Vaya conmigo a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Vaya conmigo allá, hermano. No puede decir que estamos hablando lo que cree el pastor, lo que cree un hermano. No. Estamos hablando lo que dice la Biblia. Si usted no acepta esto, está rechazando la Biblia. Romanos capítulo 13, verso 1 al 4 dice:
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las hay por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Vamos a llegar al punto clave. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué dice que lleve la mano? La espada. Pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Note, esta espada no representa la palabra de Dios como dice Gálatas, por ejemplo, 6. No es la palabra de Dios, porque para perseguir y para matar, la iglesia no utilizaba la palabra de Dios. Así que esto entonces tiene que ver con otro simbolismo, porque no se aplica la palabra. Tiene que ver con el poder político, el poder judicial que tiene el gobierno en sus manos. Y es lo que le cederá nuevamente a la iglesia católica. Una unión ilícita nuevamente habrá, hermanos. Una unión ilícita. Último punto. La iglesia y el mundo elegirá nuevamente, va a elegir a Barrabás por encima de Jesús, quien es un representante de Satanás. Tremendo, hermano. San Juan capítulo 10, verso 10. Usted conoce el pasaje, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, número 1, matar, número 2, y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia, dijo Jesús. El ladrón viene específicamente para lo que era Barrabás. Barrabás es un símbolo de Satanás. Y note cómo lo expresa Elena White, la sierva de Dios, en el deseado página 688. El pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús, habían dicho, quita a este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, el ladrón y homicida, era representante de Satanás. Tremendo, hermano. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado, Barrabás había sido elegido. Iban a tener a Satanás a su dirigente. Iban a tener a Barrabás. Al hacer su elección, aceptaban al que desde el principio es mentiroso y homicida. Mató a Cristo, imagínense. Satanás era su dirigente. Como nación, escuche, como nación, iban a cumplir sus dictados, iban a hacer sus obras, tendrían que soportar su gobierno. El pueblo que eligió a Barrabás en un lugar o en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. Pero esto representa también algo personal. Porque el pueblo completo personalmente también, no como nación, sino como personalmente, eligió a Barrabás. Cuando nos ponemos de parte de la mentira o del error y le damos la espalda a la verdad, elegimos a Barrabás. Cuando vivimos una vida indiferente ante lo que está pasando, cuando no intercedemos por lo demás, cuando no predicamos el evangelio, cuando no vivimos el evangelio, cuando nos parecemos más a mundanos que a cristianos, cuando nuestra vida no revela el poder de Dios, estamos eligiendo a Barrabás. Aunque te llames cristiano, la nación judía aseveraba ser cristiano, eran cristianos, eran seguidores de Dios, supuestamente, pero eligieron a Barrabás. Tengamos cuidado.
A veces pensamos que el conflicto final tendrá lugar entre ateos y cristianos. Estamos equivocados. El conflicto final será entre cristianos y cristianos. ¿Escuchó eso? Una pregunta. ¿Quiénes fueron los que entregaron a Jesús? ¿Fueron los ateos? ¿Fueron los filisteos? ¿Fueron los amonitas? ¿O fue una nación que aseveraba creer en Dios? Tremendo. Ahora, esto puede tener otra aplicación también. Porque no tan solo el mundo recibe a Satanás o recibe a Barrabás, sino que también los cristianos también reciben a Barrabás. Una pregunta. ¿Cristo quién era? ¿Exaltó Cristo la ley? Sí. ¿Era Cristo el representante de la ley? Sí. ¿Era Cristo la ley en persona revelada? Sí. ¿Y al rechazar a Cristo están rechazando la ley? Sí. ¿Al aceptar a Barrabás están aceptando a Satanás? Sí. Los cristianos hoy en día, el mundo religioso popular y aún muchos que dicen ser adventistas, al rechazar a Cristo y al ponerse en contra de la ley de Dios, al no predicarla, al no proclamarla, al no vivir a la par con ella, está eligiendo a Barrabás. Y el mundo cristiano, al decir que la ley está abolida, está eligiendo a Barrabás. Tremendo. Conflicto, página 608. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Una pregunta, Barrabás, ¿decía ser el Cristo? Tremendo, hermano, porque esto precisamente dice que Satanás, el último engaño será que vendrá en apariencia de Jesús. ¿Es tremenda la palabra? Sí. El problema es que no conseguimos esto porque estamos más enfocados en los muñequitos y en los paquitos y en estar leyendo disparates y basura que en estar profundizando en la palabra. Es la palabra lo que hará que seamos gentes diferentes y distintas, no los conceptos humanos. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Hermano, presta atención. Es la penúltima cita. Tengo otra después de esta, pero presta atención porque es el clímax de lo que acontecerá. Ya lo que pasó con Cristo pasó, pero ahora esto puede pasar de nuevo, o va a pasar más bien. Es una confirmación, va a acontecer. Y usted y yo podemos decidir si creer en esto y ponernos de parte de la verdad o si rechazarlo y ponernos de parte del engañador. Hay que conocer esto. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como el ser majestuoso de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da en San Juan de Apocalipsis, que da Juan en Apocalipsis. ¿Recuerda esa descripción? Apocalipsis 1, 13 al 15. Así va a aparecer, dice la sierva de Dios. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El Cristo, dice, el grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración delante de él. ¿Quién? El pueblo. Mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz suave y compasiva acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, anuncia algunas de las verdades celestiales y llena de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Viene haciendo milagros. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado
haber cambiado, no es la palabra, el día de reposo, el sábado, al domingo, y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Tremendo, hermano. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviadas con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. ¿Sabían que entre el pueblo de Dios, repito, aquí viene la buena noticia, porque hay que terminar con buenas nuevas. Sabía que entre el pueblo de Dios muchos, entre el pueblo de Israel, aceptaron a Barrabás en representación de Satanás, pero otros se mantuvieron fieles y rechazaron a Barrabás. Eso va a acontecer nuevamente. El conflicto, página 609, dice: pero el pueblo de Dios no se extraviará. Gloria a Dios. Y ojalá usted y yo seamos parte de ese pueblo. Que ahora estamos, sí, pero el hecho no es de estar simplemente en él ahora. Porque la vida que estamos viviendo nos dice que en un momento determinado puede hacer que los papeles se cambien y que nosotros rechacemos esta verdad y nos unamos al bando contrario. Quiere Dios que eso no pase. La cita dice, pero el pueblo de Dios no se extraviará. ¿Por qué? Porque confía en la verdad, confía en la palabra y conoce lo que Cristo dijo y lo que advirtió en cuanto a sus engaños en la Biblia y el don profético. Yo creo en esos testimonios, así como creo en la Biblia. Mucha gente en la iglesia no cree en ellos y no sé cómo se llaman adventistas. Será una vergüenza. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que el tema de hoy fue muy claro. Muy claro. Fue directo, pero muy claro. Un hermano, un apreciado hermano, dijo que lo que viene no es paja de coco. Y créalo, no es fácil lo que viene, hermano. Pero no hay excusa de que seamos engañados cuando eso venga. Porque ya los engaños de Satanás, Cristo los declaró en su palabra y en el don profético. Así que usted y yo no tenemos excusa. Y le dejo con este último pensamiento. Pregúntese, ¿cómo es posible que muchos del pueblo de Dios que dicen estar en el pueblo ahora, que creyeron en la verdad, que creyeron en la Biblia y los testimonios, sean engañados cuando eso venga? Pregúntese. Si Cristo ya nos dijo lo que viene. Hermano, Dios nos bendiga esta noche. Recuerde que la historia se repetirá. La historia volverá a repetirse. Ese es el tema de esta noche. Dios pueda bendecirte grandemente. Y ojalá podamos aceptar la palabra. Es tiempo de que abandonemos todo lo que a Dios no le agrada. Y que en este tiempo podamos ser fieles a Dios. Dios nos bendiga. El hermano Franlis, si tiene algunas palabras, motivando a la gente para la actividad, ¿no?
Luego entonces terminamos con la oración, agradeciéndole a ustedes por permanecer aquí. Muchas gracias, hermanos. Dios le premiará con la vida eterna si somos cumplidores y no tan solo oidores de las palabras que escuchamos. Dios nos bendiga. Amén. Así es. Gracias. Bien, hermanos, vamos a orar en esta hora. Oramos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos. Todo lo que usted pasó, Señor, ahora nos da una vislumbre de lo que viene. Y nos motiva, nos anima a través de su palabra y el don profético a que no nos extraviemos. Señor, no somos nadie, no somos nada. Tenga misericordia, tenga compasión de nuestro estado actual. Redímanos por completo, Señor. Lávenos y sálvenos del pecado. Queremos tener parte contigo cuando tú vengas. Ayúdanos a estar de tu lado, aunque se levante quien se levante. Usted está con nosotros. Diríjanos esta noche. Y que el tema tratado en esta hora, lo que su espíritu nos dijo, que quede grabado en nuestras mentes y que podamos reproducir eso para tu honra y tu honor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, buenas noches y mañana nos reencontraremos con el último tema de la serie Tomados y Dejados. Por el mismo chat pueden hacer sus preguntas también de los temas que hemos tratado. Les voy a repetir, no sean tímidos, hermanos. Hagan las preguntas en el nombre del Señor. Buenas noches, feliz el resto de la noche. Dios nos bendiga.